Hoy vamos a estar predicando con el tema Mejor es nada con Dios que todo sin Él. Por lo general, la gente tiende de manera natural a acercarse a Dios con el interés de conseguir algo. Dios, yo necesito esto, necesito eso, necesito aquello. Y condicionamos nuestra búsqueda de Dios según la manera como Él nos suple lo que queremos, como si nuestra relación con Él dependiera de las cosas que nos proporciona. Yo no me equivocaría si dijera que muchos de ustedes están enojados con Dios. Es más, lo voy a decir. Hay muchas personas que están enojadas con Dios porque Dios no le concedió lo que querían o no le concede lo que ellos quieren. Dios para ellos es un medio para conseguir lo que quieren o lograr un propósito y no con el objetivo final. O sea, hay un hombre en la Biblia, por ejemplo, que había llegado a ver a Dios como hermoso en sí mismo. Y su presencia era lo que más él quería. Ese hombre es Moisés, para quien vivir sin Dios, todo lo demás era inútil. Moisés había tenido todas las cosas que una persona podía tener o desear en el mundo de su época. Había sido el príncipe de Egipto, había vivido en el palacio de la economía más próspera y con el poder militar de su tiempo. Y luego le salió corriendo a todo eso y se marchó lejos, donde no tenía nada más que Dios. Sin Dios, todas las cosas se desvanecen. Y tú te das cuenta el valor real de las cosas, que es nada. ¿Ve usted a Dios como la mayor recompensa o como la posesión más anhelada? Si en esta hora tienes que elegir todo sin Él o nada con Él, ¿cuál sería tu elección? Déjeme decirle algo. Las personas que han experimentado todo sin Dios y nada con Dios, siempre terminan escogiendo a nada con Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene a Dios no le falta nada. La triste realidad es que hay gente que ha optado por todo sin Dios y Dios ha escogido esconderse de ellos. Y me imagino escucharlo decir: ya que no me quieren, me voy a donde le den valor a mi presencia. Y eso es algo que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Y una de esas ocasiones quedó registrada en el libro de Juan 1:11, donde dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y es que eso no comenzó ahí, sino desde la antigüedad el hombre ha estado rechazando a Dios. Al no poder habitar en el corazón de los que decían ser su pueblo, decidió habitar en una tienda conocida como el tabernáculo de reunión y específicamente en un objeto conocido como el arca del pacto. El arca era un cofre o caja de madera de acacia cubierto de oro por todas partes. Y lo que hacía especial ese cofre para que Dios se dignara en ser la representación de su presencia era que esa arca representaba a Jesucristo. La madera de acacia, la cual le forma y que mantenía su estructura visible, simbolizaba la humanidad de Jesucristo, mientras que el revestimiento de oro simbolizaba su deidad. Para ese tiempo, ellos no entendían eso. Pero cuando Jesucristo vino por primera vez en su humanidad, Dios se había encarnado para ser igual a nosotros y poderse identificar y padecer por nosotros. Entonces la presencia de Dios estaba velada y solo el sacerdote podía acercarse a esa arca una vez al año. Pero su propósito es habitar en corazones de carne, habitar dentro del corazón de cada uno de sus hijos, así como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A propósito del libro del Evangelio de Juan, hoy les quiero compartir una posición que se encuentra en Juan 11:46 al 54.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, no por toda la nación, que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Quiero repetir las palabras del verso 54 que expresan la actitud del Señor ante el rechazo de esa gente. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto y se quedó allí con sus discípulos. Eso fue una situación triste y lamentable, pero yo creo que así como Moisés, hoy en día hay muchos que anhelan que Dios le muestre su gloria. Pero no me refiero a muchas canciones que suenan por ahí, que pintan la gloria de Dios como algo sencillo o como una fragancia de perfume o fácil de asimilar, como una brisa fresca o estar metido en una tina en un día caluroso. La gloria de Dios es algo serio. Y tan serio que Dios le dijo a Moisés: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Las iglesias se llenan cada semana de gente que van a buscar de Dios. Pero lamentablemente no siempre lo pueden encontrar por la intervención humana. Encuentran un buen programa, encuentran entretenimientos, luces de colores, hermosas decoraciones y muy buena organización. Aún pueden encontrar buena música, pueden encontrar maravillosas canciones y en muchos casos buena enseñanza con bastante contenido teológico y gente muy simpática y acogedora, pero pocas veces se encuentran a la persona de Jesús en esos templos. Hay lugares que parecen centros de entretenimientos y diversiones para brindarles una supuesta alternativa sana a la gente, como si estuvieran compitiendo con la industria del entretenimiento. Se olvidan de que eso no es lo nuestro y así echan a Jesucristo fuera de sus reuniones. Esa no es la función de la iglesia de Jesucristo. El producto que la iglesia de Jesucristo está llamada a ofrecer es único, es exclusivo y que no se encuentra en ninguna parte. Y que es lo más grandioso y poderoso y efectivo. Es lo que nosotros tenemos, es lo único que nosotros podemos ofrecer y en ninguna otra parte la gente lo puede encontrar. Y como dice la Biblia en Hebreos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La iglesia está llamada a ofrecer a Jesucristo, la luz del mundo, el único pan de vida, el que sacia la sed espiritual. Él es esa agua. Jesucristo es suficiente. Si usted está en ese negocio de entretener a la gente, mire, deje la iglesia que haga lo que está llamado a ofrecer y dedíquese usted por su cuenta a hacer lo que le guste. Pero la iglesia de Jesucristo no la puede alterar ni modificar. Deje que la iglesia sea la iglesia y el entretenimiento lléveselo consigo.
Todos sabemos que la falta de luz favorece a las tinieblas. Y donde hay ausencia de luz, aparecen muchos rincones oscuros donde se esconden cosas que no se pueden ver con los ojos naturales a menos que se encienda una luz. Donde hay tinieblas se oculta el pecado. Donde hay tinieblas hay cosas que no pueden ser corregidas porque no son expuestas. Aunque la luz física no falte en muchos templos, en ellos hay muchas tinieblas. Cosas que no son confrontadas con la palabra de Dios porque no hay lugar para ella. Hay interruptores humanos que impiden que la luz de Jesús brille en esos lugares. Se le hace difícil encontrar al único que puede cambiar sus vidas y traer un cambio significativo en su interior. La gente salen como entran porque no encuentran lo que buscaban o no fueron a buscar a Jesús. Porque hay un vacío en sus vidas y una gran necesidad de satisfacción interior que nada lo puede llenar, ni siquiera los programas bien intencionados que hay en la mayoría de las iglesias. Pero, aunque la gente tal vez no lo diga o no saben cómo expresarlo, lo que ellos realmente están buscando es a Jesús. ¿Por qué no lo encuentran? ¿Es que el Señor se ha apartado o es que nosotros lo estamos echando fuera de nuestras reuniones? Si usted sigue la vida de Jesús en los evangelios, usted se va a dar cuenta que en todos los servicios o reuniones o campañas que Jesucristo presidía, usted no encuentra programas ni ceremonias. Los cabecillas de los ritos y de las ceremonias no lo querían. Pero en las reuniones que el Señor efectuaba, allí no había ni música ni cantantes. Pero eso no quiere decir que no había una genuina alabanza y adoración que salía de corazones satisfechos y agradecidos. La Biblia dice que había alabanza y adoración. Porque cuando Jesucristo tocaba las vidas de esos que a Él iban, la Biblia dice que salían alabando y glorificando a Dios. Escuchen lo que dice en Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y en Lucas 5:26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Y por último, en Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es evidente entonces que para glorificar y alabar a Dios no se necesita música ni cánticos. Y no piense que estoy en contra de eso, porque la verdad es que me encanta. Sino, lo único que se necesita es más del Espíritu de Dios y estar expuesto a la presencia de Dios. Lo único que necesitamos es la presencia del Señor Jesucristo en nuestros medios. Entonces, no saldremos de la iglesia como entramos. Entonces, no habrá necesidad de música, no habrá necesidad de que nos animen a alabar a Dios. No habrá necesidad de programas de entretenimientos. En las reuniones que Jesús estaba, solamente había palabra de Dios y presencia de Dios. Entonces se producía salvación, liberación, sanidades y milagros según la necesidad de esos que iban en busca de Jesús, y todo para la gloria de Dios. Jesucristo quiere ser visto. Él quiere moverse. Él quiere pasearse en medio de su iglesia. Si quiere la manifestación de su presencia, prepare la atmósfera con adoración y procúrela, y se va a manifestar, porque el que le busca le encuentra. O sea, que si usted anhela ver el rostro de Dios como Moisés, hoy ha sido hecho posible por medio de Jesucristo. Y no está lejos de usted. No hay límite ni momento específico. Pero asegúrese de que toda la gloria sea para Dios. Hay mucha gente que se ha olvidado que la iglesia fue fundada por Jesucristo y para Jesucristo. Es decir, la fundó para sí mismo. Y no estoy hablando de un templo o edificio, sino de un cuerpo de personas a la cual Él llama su novia. Pero en el lugar donde ese grupo de personas se reúne,
se constituye un lugar santo, es decir, apartado exclusivamente para adorar, para alabar y para honrar a su fundador y llevar gloria y honor al Padre. No es la agenda humana la que debe prevalecer, sino la agenda de Dios, la cual es de la sola y única voluntad del Espíritu Santo. No desees que Dios te respalde en lo que haces, sino procura respaldar a Dios, reconociendo y honrando su presencia. Y yo te aseguro que donde quiera que tú vayas y en todo lo que hagas, Él estará contigo porque tú lo honras y le obedeces con todo tu corazón. A propósito del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús se aprestaba para ascender al cielo, Él les dijo a sus discípulos en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo fue enviado y está con nosotros y en nosotros. Y más adelante dice en el versículo 13 de ese mismo capítulo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el superintendente y jefe en función de la iglesia. En este tiempo y en este día en particular, usted y yo podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. En este día y en cada lugar donde se reúne la iglesia de Jesucristo puede haber una manifestación de la presencia de Dios. No me refiero a saltar y hablar en lenguas extrañas, pero en el silencio o en lo profundo de su interior, usted puede experimentar manifestaciones de la presencia y del amor de Dios. Una palabra oportuna. Usted puede recibir una revelación de su palabra que le lleve a usted a conocerlo más y más, o un toque especial que le haga dejar de pecar, o que le haga llorar de gozo, o le haga soltar la carga que lleva, o sencillamente, sensibilice el corazón para usted perdonar o para hacer lo que le corresponde en un momento dado. Podría ser una impartición de una unción especial para habilitarlo, para cumplir con un propósito específico, para edificarnos los unos a los otros o hacer lo que hace tiempo Dios lo está inquietando a hacer. Puede ser la impartición de un don o la manifestación del fruto del Espíritu en su vida. En fin, hay presencia de Dios suficiente para suplir cada necesidad y para cada persona que le busca. Así como en el tabernáculo de reunión había un altar donde había un fuego que siempre estaba encendido, hoy en día el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar y sanar a sus hijos. Nosotros cambiamos, pero en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso es inmutabilidad. Él nunca cambia. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Asimismo, Él siempre será el mismo. Cuando tú pones tu confianza en la persona de Jesucristo, la persona del Espíritu Santo viene a morar en ti. Cabe preguntar, ¿por qué y para qué? Porque desde ese momento pasamos a ser propiedad suya. Eso quiere decir redención. El que es comprado por precio viene a ser propiedad del que lo compró. Y el Espíritu Santo viene a ser el sello que caracteriza que hay un nuevo dueño y el paracleto que cuida de la propiedad. Entonces, Él viene a morar en el corazón de los que le reciben y lo han hecho dueño y señor de sus vidas. Pero además hay un porqué. Y ese porqué es para que usted y yo manifestemos ese poder públicamente, lo que el Señor nos dice en secreto por la cercanía de la relación que tenemos. Nosotros entonces lo publicamos abiertamente. Y para reflejar su imagen, su Espíritu Santo produce su fruto en nosotros. Por ejemplo, la paciencia para lidiar con situaciones que vuelven loco a cualquiera, ya que somos hechuras suyas, creados para hacer buenas obras. Necesitamos fuerzas para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y para eso necesitamos su poder. Necesitamos el fruto del Espíritu para comportarnos como miembros de la familia de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos.
para no andar como los que están en tinieblas, para no actuar según la naturaleza carnal, sino según la naturaleza divina. Otra de las manifestaciones del fruto del Espíritu que Él produce en nosotros es la paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz nos guarda en reposo a pesar de las tormentas y los problemas de la vida. Esa paz también nos mantiene sintonizados con el Señor para nosotros escuchar su voz. Porque en el caos y en las preocupaciones no hay reposo, no hay tranquilidad para estar quieto. Nosotros necesitamos esa paz y para prestarnos a escuchar la voz de Dios. No porque Dios no hable suficientemente fuerte y audible, no, sino porque el ruido distorsiona su voz y nos hace prestar el oído a voces extrañas. Necesitamos fe para creer, pero también necesitamos dominio propio para sujetar los deseos de la carne y no vivir como antes vivíamos. Porque sabemos que nosotros mismos no tenemos ese poder para cohibirnos de hacer cosas que desagradan a Dios. Mire, esos y otros más son manifestaciones del fruto del Espíritu que está disponible para nosotros y por los cuales debemos regirnos. La presencia de Dios en nuestras vidas nos hace conforme a la imagen del Hijo para no andar como los gentiles, dominados por los deseos y pasiones sensuales. La persona del Espíritu Santo nos ayuda a vivir de la manera que es digna, de acuerdo con la vocación con que fuimos llamados. La demostración del poder de Dios no se queda en lo personal, sino que como luminares en el mundo, la gente se da cuenta que caminamos con Jesús por la manera como nos comportamos, por la manera como hablamos, por las decisiones que tomamos y lo que practicamos y no practicamos, por el carácter, por la manifestación del amor de Dios en nuestra interacción con nuestros semejantes, aun con aquellos, mire, que son difíciles de amar y de respetar y de aceptar. Y no se puede quedar el favor de Dios, que es como una túnica que nos cubre y nos protege. Hermosa, asimismo, como la túnica de muchos colores que Jacob le dio a su hijo José. El enemigo nos reconocerá de lejos y va a ver que el Espíritu Santo está en nosotros y por más que, mire, que nos quiera tocar, no nos va a poder tocar. Esa túnica del favor de Dios es la que abre puertas que nadie puede cerrar. Es su bien y su misericordia que nos sigue y que nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y eso también lo van a notar las personas que se cruzan en nuestro camino. Y van a reconocer que Dios está con nosotros en todo lo que hacemos, de la misma manera que Dios estuvo con José y le hacía prosperar en todo lo que él hacía. Nos pondrá en posiciones que nosotros sabemos que por nosotros mismos no podemos llegar. Y haremos cosas que estamos conscientes que no tenemos la capacidad para hacerla, sino solo por ese favor que Dios en nosotros, que nos capacita para hacer proezas en su nombre. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene su favor. Aunque todo eso lo tenemos por medio de Jesucristo, hay una cosa que va a hacer que Dios se complazca en manifestar su favor y su presencia en nosotros. Y esa cosa es la santidad. Debemos dejar a un lado todo pecado y peso de pecado que nos asedia. No podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos ser santos, debemos ser en privado lo que somos en público. No tolerar las cosas que Dios no tolera, ni por radio, ni por televisión, ni por internet. Debemos alinearnos a la palabra de Dios para vivir conforme a la persona de Cristo. Concluyo con las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso quiere decir a que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Amén.